Género Mycobacterium y Actinomycetales. Micobacterias no tuberculosas o atípicas. Además de los bacilos de la tuberculosis, en las últimas décadas se han identificado otras micobacterias con grados diversos de patogenicidad. Estos microorganismos se agruparon en un inicio al comienzo de acuerdo a la rapidez del crecimiento en diversas temperaturas y también a la producción de los pigmentos. Algunas producían pigmentos, otras no, ¿verdad? Y en la actualidad se han identificado por medio de sondas de DNA o técnicas de secuenciación de DNA estas micobacterias, ¿verdad? Muchas de ellas se presentan en el medio ambiente y no se ha demostrado o es de repente difícil la transmisión entre personas y constituyen patógenos oportunistas. Acá vemos el complejo Mycobacterium avium intracelulares, también conocido con las siglas MAC, ¿verdad? O también MAI, Mycobacterium avium intracelulares. Y estos microorganismos se han aislado de pacientes con SIDA o pacientes con enfermedades inmunodeprimidas, ¿verdad? Como vemos ahí la enfermedad de Crohn, una enteritis granulomatosa crónica, en donde se aisló el Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis, por ejemplo, ¿verdad? Y ellos son de crecimiento lento. Como dijimos, en este grupo no son cromógenas, o sea, no producen pigmento. Y la replicación de estas micobacterias se da en los ganglios linfáticos localizados. Entonces, generalmente producen infecciones diseminadas, ¿verdad? Y como se encuentran en el medio ambiente, uno lo puede adquirir por ingestión de estas bacterias o también por la inhalación de aerosoles contaminados o aerosoles que se encuentran en las aguas contaminadas. Otras micobacterias atípicas, por ejemplo, tenemos el Kansasi, el Marinum, el Simie, que son fotocromógenas y son de crecimientos lentos, por ejemplo, ¿verdad? Algunos se aíslan de enfermedades pulmonares parecidas a la tuberculosis, otras de aguas contaminadas. Tenemos el Mycobacterium fortuitum, el Chelones abscessus, que son no cromógenas de crecimiento rápido, ¿verdad? Y se ven más bien en infecciones intrahospitalarias, ya sea después de una operación o postraumática de heridas, infecciones cutáneas, pulmones, huesos, y también es muy frecuente su aislamiento en prótesis mamarias. Y tampoco se ha visto transmisión de persona a persona. Lepra, o también llamada enfermedad de Hansen. Hansen describió a la micobacteria alrededor de 1873, más o menos una década antes de que Koch descubriera el bacilo de la tuberculosis. No se ha podido cultivar hasta el momento en medios bacteriológicos inertes al Mycobacterium leprae, que es el agente causal de la lepra. Y a nivel mundial, la mayor parte de los casos ocurren en Brasil y en el subcontinente de la India. Esta enfermedad, si ustedes bien lo saben, fue descrita ya en el año 600 a.C. y se lo reconoció en civilizaciones antiguas. Mycobacterium lepra es un bacilo ácido alcohol resistente. No desarrolla en medios artificiales ni en los cultivos celulares, pero sí se ha logrado su crecimiento en la almohadilla plantar del ratón y en los armadillos de 9 bandas que se encontraron en Estados Unidos. En cuanto al diagnóstico, se hace un examen dermatológico. Es muy importante el examen dermatológico para ver así las manchas, las máculas. El examen neurológico, la baciloscopía que se tiene que hacer sobre todo de las lesiones
dérmicas, biopsias y una vez más para recalcar el Mycobacterium lepra, entonces no se puede cultivar. La lepra es una enfermedad bacteriana crónica de la piel, los nervios periféricos y las vías respiratorias superiores, sobre todo en la forma lepromatosa. Las formas clínicas que se pueden observar, hay tres principales, que son la lepromatosa, enfermedad de Hansen multivacilar, se le denomina así, la tuberculoide, que es la enfermedad de Hansen paucivacilar, y la borderline. Son los tres tipos de lepra más frecuentes. La lepra, entonces vamos a ver las formas clínicas de la lepra. Una de ellas es la lepra lepromatosa. El organismo en este tipo de lepra tiene un grave fallo en la inmunidad mediada por las células. Sin embargo, hay una importante respuesta de los anticuerpos a una inmunidad humoral bien activa, ¿verdad? Habitualmente en este tipo de lepra vamos a observar una gran cantidad de bacterias en los macrófagos dérmicos y en las células de Schwann de los nervios periféricos, por lo que esta forma es la forma más infecciosa, ¿verdad? Y tiene ciertas características, sobre todo en la parte del rostro, que es la zona predilecta del bacilo. Vamos a ver que hay lesiones cutáneas desfigurantes, las manchas iniciales se empiezan a infiltrar y van aumentando de tamaño y aparecen lo que se denominan lepromas. Estos lepromas van aumentando en número y en tamaño, sobre todo en la cara, y adquiriendo así un aspecto leonino. Estos bacilos le gustan crecer a baja temperatura, por lo tanto vamos a ver en las áreas frías o las zonas más frías del cuerpo, como es la nariz, lóbulo de oreja, ¿verdad? Puede haber una congestión nasal crónica debido a que puede aparecer una destrucción del tabique nasal. Y todas estas zonas del cuerpo son zonas en donde uno tiene que tener en cuenta a la hora de realizar la toma de muestra, donde son zonas donde uno tiene que hacer, por ejemplo, los raspados dérmicos para observar los bacilos de Hansen. Entonces, en la lepra lepromatosa vamos a ver las alteraciones de nervios periféricos, ¿verdad? Hay un aumento asimétrico del tamaño de los nervios, en particular en los nervios más superficiales, y eso conlleva una pérdida de sensibilidad de las lesiones de la piel, o sea, hay una anestesia en la piel. Parálisis de los nervios, de los troncos nerviosos, hay una anestesia distal de las extremidades, con deterioro de las fibras implicadas en la percepción de frío y del calor. En cuanto al reservorio, se considera al humano como el reservorio de importancia comprobada, aunque cabe señalar, ¿verdad?, que hay unos estudios y unas evidencias, ¿verdad?, que la lepra es endémica en los armadillos de Texas y Luisiana, produciendo una enfermedad muy parecida a la lepra lepromatosa en el ser humano. Entonces, los armadillos son un potencial foco endémico en Estados Unidos. El periodo de incubación varía de 9 meses a 20 años. Un promedio de 4 años para la lepra tuberculoide y el doble para la lepra lepromatosa. La enfermedad rara vez aparece en los niños menores de 3 años. Modo de transmisión se da por contacto directo entre las personas, sobre todo los contactos directos prolongados, y los contactos intrafamiliares son bien significativos. Las secreciones nasales, probablemente por inhalación de aerosoles infecciosos, el aire se puede contaminar con estas secreciones nasales. De las úlceras cutáneas,
En la forma lepromatosa se dispersan también gran número de bacilos, de ahí que pueden contaminar objetos que estén en contacto con el paciente. Y por eso es que la lepra lepromatosa es una de las formas más infecciosas, ¿verdad? Porque sabemos que en las llagas, en las lesiones, encontramos grandes cantidades de estos bacilos, así como también en la mucosa nasal. Entonces eso se puede dispersar por el ambiente. El diagnóstico de la lepra lepromatosa es muy importante el hacer un diagnóstico clínico interrogatorio, ¿verdad? Y al paciente. El examen dermatológico, ¿verdad? Donde se observan las manchas en la piel o lesiones. El examen neurológico, sobre todo para ver si esas manchas o esas lesiones son anestésicas o no. En cuanto al laboratorio, se hacen los raspados de estas lesiones y también de lugares en donde, o de zonas del cuerpo donde la temperatura es menor a 37 grados centígrados, como por ejemplo el lóbulo de la oreja, el codo, también puede ser en la zona de las cejas, y se hacen un raspado, que lo que se hace un extendido sobre el portaobjeto y luego se procede a la coloración de Ziehl-Neelsen y la observación microscópica. Se observa que en el caso de lepra lepromatosa, la baciloscopía es intensamente positiva, dando 3 cruces o más. En cuanto a la anatomía patológica, en las muestras para anatomía patológica se observan macrófagos cargados de estos bacilos, de los bacilos de Hansen. Y la reacción de Misuda o la lepromina, que es una prueba cutánea que hablaremos más adelante, es negativo en el caso de la lepra lepromatosa. En cuanto a la forma tuberculoide, se observan escasas máculas o manchas hipopigmentadas anestésicas con bordes elevados y bien definidos, eritematosos. Hay una afectación de los troncos nerviosos periféricos. No se observan síntomas y signos respiratorios. En cuanto a la infecciosidad, es muy baja, es poco contagiosa y suele ser de evolución lenta. Se conocen casos de hasta 60 años de carácter benigno y tiende a mejorar. Es muy, como ya dijimos, poco contagiosa, de ahí su nombre de paucibacilar. Entonces acá en la lepra tuberculoide vemos la imagen de las lesiones, cómo se pueden observar. Dijimos que son placas delimitadas de distintos tamaños, bien delineados, con bordes elevados, confiere un aspecto de anillo, un aspecto anular, y muchas veces la lesión está firmemente indurada, es eritematosa o hipopigmentada. El diagnóstico de la lepra tuberculoide se puede hacer por la reacción de Misuda o la lepromina. El test de lepromina, ¿verdad?, es una prueba cutánea con el antígeno bacteriano que se coloca o se inyecta por debajo de la piel y da una reacción positiva en los pacientes que tienen lepra tuberculoide. Justamente esta reacción se usa para determinar el tipo de lepra que tiene el paciente, ¿verdad? Da una reacción positiva debido a que en la lepra tuberculoide está mediada, o sea que hay una respuesta de la inmunidad celular y lo que se observa es una hipersensibilidad retardada. Por anatomía patológica, las muestras se observan, en las muestras se observan granulomas formados por células epiteloides, histiocitos y abundantes linfocitos. En este tipo de lepra la baciloscopía es negativa, o sea, no se observan los bacilos
ácido alcohol resistente en los extendidos. Y como ya sabemos, el género de Mycobacterium leprae no es cultivable. Otra forma clínica de la lepra es la borderline. La mayoría de los pacientes tienen una forma intermedia entre los dos tipos de lepra. Entonces tenemos la borderline lepromatosa y la borderline tuberculoide. Y en estos tipos de lepra, la reacción de Misuda también suele ser positiva. La lepropina es una prueba, es un test que se realiza para ver qué tipo de lepra tiene el paciente, ¿verdad? La prueba de lepромina cutánea consiste en una inyección de una pequeña muestra de Mycobacterium leprae que se inactiva y se inyecta debajo de la piel. Por lo general, el lugar donde se inyecta, se hace la inyección es en el antebrazo y se debe observar una pequeña protuberancia luego de la aplicación, y eso indica de que se ha inyectado la cantidad adecuada de bacteria a la profundidad apropiada debajo de la piel para que la prueba resulte eficaz. Luego de 4 días se observa al paciente. Si no se observa ningún cambio en la piel, se lo vuelve a observar a los 28 días. En el caso de que sea positiva la reacción de Misuda o la lepromina de resultados positivos, eso indicaría que el paciente está con una lepra de tipo tuberculoide. Sin embargo, si en las biopsias dan resultado positivo, pero para lepra, pero no presenta una reacción cutánea, generalmente sería la lepra lepromatosa. Y en el caso de, puede ser variable, ya sea positivo o negativo, tenemos también los casos de borderline que dijimos que generalmente dan reacciones positivas. Este test no es específica, no se le puede utilizar como una única prueba para diagnóstico de lepra, y porque se observan falsos positivos, sobre todo en enfermos con tuberculosis y en pacientes que recibieron la vacuna BCG. Entonces no se lo puede tomar como única prueba de diagnóstico. En cuanto a la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de los enfermos. Es muy importante el diagnóstico precoz para que se lleve lo más antes posible el tratamiento de los enfermos. Se lleva a cabo el tratamiento de los enfermos. Debe tener un aislamiento relativo. O sea que, ¿por qué dice aislamiento relativo? No es necesariamente que uno tiene que aislarle al paciente de todos, ni llevarlo a una isla como antes se hacía y dejarlo ahí. Realmente es muy importante instruirle a los pacientes, que tengan una educación, los pacientes y la familia, ¿verdad? Porque puede compartir con su familia, ¿m? Si es que se hace una buena educación a los pacientes. Por ejemplo, separar objetos de uso personal. El tema de los cuidados, de las llagas, de las úlceras, todos los cuidados que debe tener en cuenta, porque sabemos que en el caso de la lepra lepromatosa vamos a tener grandes cantidades de bacilos en esas llagas. Entonces, cómo ese paciente debe cuidar sus llagas. O sea que hay todo un programa de educación, ¿verdad? Se tiene que hacer tratamiento con los antimicrobianos químicos, ¿verdad? Así como los tratamientos, también un tratamiento psicológico, porque no es fácil esta enfermedad, ni para el paciente ni para los familiares. Entonces, muchas veces
los pacientes entran en una depresión y mismo las personas también que los rodean. Entonces es muy importante que se le instruya al paciente desde un comienzo y también a los familiares, inclusive se habla de la comunidad, ¿verdad? Que es importante que la comunidad también esté al tanto sobre la situación. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de aislamiento relativo sería entonces cuidar mucho todo lo que el paciente utiliza, ya sea los utensilios, ropas de cama, ¿verdad? Que todo debe ser bien desinfectado o esterilizado, y también es muy importante, como ya había dicho, el tema del cuidado de las llagas. Mycobacterium lepromatosis fue descubierta en el 2008. Es un bacilo ácido alcohol resistente que causa lepra lepromatosa difusa, se conoce con las siglas DLL. Se encuentra principalmente en México y el Caribe y es una de las formas severa, agresiva y distinta de lepra que se manifiesta a través de la invasión de nervios y ulceraciones extensas de la piel debido a la carga masiva de los bacilos en órganos internos. Tampoco, como el resto, no se los puede cultivar. En cuanto a la epidemiología, habíamos dicho que fue descrita en el año 600 a.C. Se lo reconoció en civilizaciones antiguas como la China, el Egipto, India. En la actualidad, el 90% de los casos se producen en Brasil, Madagascar, Mozambique, Tanzania, Nepal. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud presentó Estrategia Mundial para la Lepra, que desde el 2016 hasta el 2020, con el objetivo de acelerar la acción hacia un mundo sin lepra y destinada a reforzar los esfuerzos para controlar la enfermedad. La estrategia se centra en evitar las discapacidades, especialmente entre los niños. O sea que la estrategia sería entonces hacer un diagnóstico precoz, ¿verdad? Para que el tratamiento se instale ya rápidamente, entonces evitar así, como en el caso de la lepra lepromatosa, evitar las discapacidades, ¿verdad? Entre el 2011 y el 2015, el número de casos nuevos en América Latina y el Caribe disminuyó en un 22%. Todos los países de las Américas han alcanzado la meta nacional de eliminación menor de un caso por 10.000 habitantes, con la excepción de Brasil. Actinomycetes, dentro de este grupo de bacterias tenemos 3 géneros importantes. Entre ellos están el género Actinomyces, Nocardia y Streptomyces, que son los más importantes en este grupo. El género Actinomyces son gram positivos, no esporulados, son bacilos filamentosos, anaerobios, se encuentran formando parte de la microbiota normal de la boca y el tracto genito-urinario, y las patologías que producen tienen el nombre de actinomicosis. Actinomicosis. Dentro del género Actinomyces, la especie israelí es la que está más involucrada en las infecciones clínicas. Existen también otras especies como el Naeslundi, también le tenemos al Propionibacterium propionicum y al Bifidobacterium dentium, pero el más
frecuente, la especie más frecuentemente causar esta patología es el israelí. La actinomicosis es una infección anaeróbica, crónica, localizada o puede ser diseminada por vía hematógena, causado, como ya dijimos, más frecuentemente por Actinomyces israelí. Los hallazgos para el diagnóstico clínico consiste en los gránulos de azufre que se observan en las lesiones. Generalmente para hacer el diagnóstico clínico hay que tener en cuenta la naturaleza de la lesión, el curso lento progresivo, que dijimos que es crónico, la historia de trauma, como el paciente cree que tuvo esa lesión, y también los factores predisponentes para la infección. La actinomicosis entonces tiene diferentes formas. Tenemos la forma cervicofacial, que es la más común, la forma uterina, que está muy relacionado con el uso del DIU, la forma torácica o pulmonar, forma abdominal, la forma pleural y pericárdica y las formas poco frecuentes en otros sitios. Las lesiones pueden simular proliferaciones malignas. Por ejemplo, las pulmonares hay que distinguir de otras enfermedades como la tuberculosis y el cáncer. Y en el caso de la forma abdominal, la mayoría de las lesiones se identifican en la región iliocecal y son de difícil diagnóstico. Entonces, la más común, vamos a decir acá, es la forma cervicofacial. Dijimos que estas bacterias son anaeróbicas y se encuentran generalmente formando parte de la microbiota habitual de la boca. Entonces, la infección cervicofacial relacionada con una pobre higiene dental o traumas bucales también. Comienzan en la boca, encías, puede ser también a través de las caries, amígdalas o faringe, y luego se extiende al maxilar inferior. Entonces se observa un absceso a nivel de la mandíbula y la cara se tumefacta. Acá en esta imagen entonces estamos viendo los abscesos que fistulizan, eliminando los típicos granos de azufre. Y esos granos, como ya dijimos, es muy importante para hacer el diagnóstico. Otro género de este grupo es nocardia, que son bacilos, también son bacilos gram positivos, filamentados o ramificados y se parecen a las hifas de los mohos. Y antiguamente también, así como Actinomyces, se pensaba que era un hongo. Son aerobios estrictos, en su pared celular poseen ácidos micólicos de cadenas más cortas. Entonces la mayoría de estas cepas se tiñen escasamente con la tinción de Gram y parecen ser Gram negativas, con inclusiones Gram positivas intracelulares. Con la coloración de Ziehl-Neelsen se lo observa como ácido alcohol resistentes parciales, y esta propiedad justamente lo hace útil para distinguir a la nocardia de microorganismos morfológicamente similares como Actinomyces. En el caso de Actinomyces no vamos a observar en la coloración de Ziehl-Neelsen modificado, pero a la nocardia sí, ¿verdad? A la nocardia entonces le vamos a observar, como se ve acá en la imagen, una coloración de Ziehl-Neelsen
Vemos entonces, es una coloración de Ziehl-Neelsen modificado o también se lo llama en frío. Y se lo observa entonces como ácidos alcohol resistentes parciales. Y justamente se lo dice parcial porque no es como el Mycobacterium, que son bacilos ácidos alcohol resistentes, sino más bien ellos se le dicen parciales porque se utiliza una técnica de coloración de Ziehl-Neelsen modificado, en donde el decolorante es más débil que el decolorante utilizado para la coloración de Ziehl-Neelsen para el Mycobacterium. Entonces, eso se debe también a los ácidos micólicos que se encuentran en su pared, que son de cadenas más cortas que las que se encuentran en el género Mycobacterium. En cuanto a la identificación y el cultivo, ellos crecen en medios comunes, generalmente después de 2 días, a veces inclusive eh, después de 72 horas o más. Son aerobios y se observan como colonias secas que se encuentran bien adheridas al agar. En el caso que sean pigmentos blancos, se parece como tiza, es muy parecido a la tiza, y también pueden haber pigmentos de color naranja. También la nocaria se caracteriza por tener un olor, el cultivo tiene un olor a tierra mojada, es muy característico de la nocardia. La nocardiosis es producida más frecuentemente por la especie asteroides, Nocardia asteroides, y con menor frecuencia por Nocardia brasiliensis. El hombre generalmente se infecta por inhalación de partículas de polvo contaminadas transportadas por el aire, produciendo así las infecciones pulmonares, o también por la implantación de las bacterias en el tejido subcutáneo por traumatismo, produciendo lo que se conoce como micetoma actinomicótico. Generalmente la infección es exógena, ya que estas bacterias no se encuentran formando parte de la microbiota humana normal. Generalmente ellos se encuentran en el suelo, ricos sobre todo en materias orgánicas, y se ha visto que fue aumentando también con el aumento de personas inmunocomprometidas en la comunidad. Como es un patógeno oportunista, se observa sobre todo en individuos entonces con VIH o pacientes con tratamientos con inmunosupresores, en donde entonces estas enfermedades, esta patología se lo va a observar con mayor frecuencia. En cuanto a la clínica, la nocardiosis pulmonar es la más frecuente. Los síntomas como tos, disnea, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, expectoración purulenta y cavitaciones pulmonares simulan a una tuberculosis. No es fácil de distinguir una nocariosis pulmonar de las infecciones causadas por otros microorganismos causantes de infecciones pulmonares. Pero sí hay que tener en cuenta que estas infecciones causadas por nocaria suelen progresar o cursar más lentamente, y la enfermedad primaria suele ocurrir en pacientes inmunocomprometidos. Habíamos dicho que nocardia es un patógeno oportunista. También se pueden observar abscesos cerebral, ya que es frecuente la diseminación de estos microorganismos al sistema nervioso central. Por otra parte, también tenemos nocardiosis cutánea. Estas nocardiosis cutáneas pueden ser primarias, donde los síntomas pueden ser fiebre, pústulas, linfadenitis en ganglios de la región, micetomas, o también puede ser secundarias a la diseminación de los microorganismos desde una infección pulmonar primaria. Los micetomas
se dan más bien en los miembros inferiores y es una enfermedad crónica progresiva y se observan los granulomas supurativos, fibrosis y necrosis y conformación de tractos fistulosos. El género Streptomyces, que corresponde a la familia Streptomycetaceae, son bacilos gram positivos también, filamentosos, ramificados, no son bar, son aerobios, se encuentran en el ambiente y producen sustancias antifúngicas y antibióticos, entre ellas las más importantes: anfotericina B, eritromicina, streptomicina, tetraciclina, entre otros. En cuanto a los cuadros clínicos, estas bacterias también producen micetomas de las extremidades inferiores. Entonces, cuando hablamos de micetoma, vemos que pueden ser varios los agentes causales. Ya vimos actinomyces, vimos nocardia, streptomyces ahora, y se conoce en este caso como pie de madura. Y lo característico es la tumefacción del miembro inferior, abscesos y fístulas con secreción purulenta y gránulos. Si los gránulos son negros, entonces la especie involucrada es Paraguayensis, y si los gránulos son amarillos o marrones, la especie involucrada sería Somaliensis. Entonces, una vez más, repito esto, en el caso de los micetomas es muy importante hacer el diagnóstico por los gránulos. Hay que sacar los gránulos, extraer los gránulos de la lesión para hacer su diagnóstico. El tratamiento, en el caso que sean actinomicosis, se usa penicilina, Rifan, Tetra, y el tratamiento quirúrgico. Y en el caso que sea causado por nocardia, las nocardiosis, se utiliza trimetoprima sulfametoxazol.